Hoy vamos a hablar sobre un interesante tema, el desaprendizaje. ¿Qué será el desaprendizaje? ¿Se podrá desaprender? ¿Tendrá el mismo grado de importancia que el aprendizaje? ¿Se podrá evaluar el mismo? Para responder a estas y otras interesantes preguntas, hemos entrevistado a una experta en el tema, quien nos dará su punto de vista al respecto. Sean bienvenidos a este vídeo y ¡comenzamos! Bueno, estoy acá nuevamente con una entrevista sobre el tema del desaprendizaje. Y en esta oportunidad tengo la grata noticia de presentarles a la doctora Lisette Gallegos. Y nos va a estar hablando justamente de este tema del desaprendizaje. Bienvenida, doctora Lisette Gallegos. Estimado doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me alegra mucho verlo de mucho tiempo. Bueno, quisiera en primer lugar que usted nos dé una definición desde el punto de vista y su experiencia educativa que tiene. ¿Qué es el desaprendizaje? Se habla mucho de esto últimamente en los círculos académicos, científicos, hay ponencias, seminarios, en fin, que hablan del desaprendizaje. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué será el desaprendizaje, doctora? Es una nueva manera, es un método, entre comillas, nuevo que permite poner en duda todo lo que sabemos y sobre todo de qué manera lo hemos aprendido o lo hemos asimilado. Entonces es un mecanismo crítico de autorreflexión que nos permite interrogar las formas habituales o tradicionales de pensar. Ese es el desaprendizaje que se está utilizando mucho ahora, ¿no? Parte también del pensamiento crítico, de la complejidad, de la racionalidad técnica, y es considerado como parte de la problemática del saber. Bien, doctora. Igual, en muchos libros y en internet todo se habla que el desaprendizaje tiene la misma importancia que el aprendizaje. Entonces, en realidad es la trilogía, ¿no? Aprendizaje, desaprendizaje y luego el reaprendizaje, ¿no? Para esto. Bueno, si tiene la misma importancia que el aprendizaje, y usted sabe muy bien que el aprendizaje tiene sus criterios de evaluación, o sea, se evalúa el aprendizaje como tal. Ahora la pregunta es, ¿se podrá evaluar el desaprendizaje? Y si es así, ¿habrán algunos criterios de evaluación, digamos, de este desaprendizaje? ¿Qué piensa usted, doctora? Bueno, en realidad más que evaluar, lo que se hace con el desaprendizaje es medir el proceso de desaprendizaje, porque el proceso de desaprendizaje tiene como momentos, ¿ya? Sí. El desaprendizaje en realidad como proceso no tiene final, como forma no es lineal, sino es espiral. Entonces es un ciclo, generalmente se habla que son 9 momentos, que una vez conocidos se van repitiendo de manera constante. Y obviamente se conforman o estructuran la manera de pensar y actuar de un sujeto reflexivo que está justamente en el proceso de desaprendizaje, ¿no? Entonces, como les decía, más que evaluar, se hace un seguimiento a qué momento o en qué momento se encuentra la persona en ese proceso que llamamos desaprendizaje. Pero en la medicina, ¿cómo podemos igual saber que esa persona, digamos, o ese estudiante, hablemos así, ya desaprendió algo? ¿No? Se trata en todo caso de verificar, ¿no? Bueno, exacto, pero cuando nosotros hablamos no de evaluar, sino la palabra correcta yo creo que sería verificar, ¿ya? Es hacer seguimiento a los 9 momentos del desaprendizaje, ¿no? El primer momento, como sabemos, es el reconocimiento de la realidad y la definición del aspecto a desaprender. O sea, tenemos que saber dónde estamos y qué es lo que vamos a desaprender. El segundo momento es la identificación de las huellas personales. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se presenta en mí? ¿Y qué entiendo sobre el aspecto a desaprender? O sea, qué cosa tengo que desaprender, cómo lo entiendo, cómo lo he percibido, qué conozco de él, qué certezas tengo, qué dudas tengo, cómo ha sido construido, ¿no? Esa es la identificación de lo que yo quiero desaprender y qué huellas personales ha dejado en mí. El tercer momento es la elaboración de, por decirlo así, un mapa individual o colectivo donde identificamos elementos y componentes de lo que yo quiero deconstruir o desaprender.
Un cuarto momento es la búsqueda de la interpretación, comprensión y acción, que es decir, qué alternativas yo tengo. Voy a buscar información, voy a consultar a expertos, voy a sistematizar toda la información que estoy recopilando y voy a entrar a un quinto momento que es propiamente el desaprendizaje, que se llama en términos complejos el de estos enfoques o conceptos, incorporo a mis concepciones y qué aspectos ya conocidos voy a desestimar, cuáles mantengo. Yo creo que es en este quinto momento donde realmente nosotros podemos ver, evaluar, por decirlo así, el desaprendizaje. Porque después pasamos a la triada que tú también mencionas, porque en el sexto momento está la planificación de la práctica transformadora, donde además ya empiezo a reconstruir. Luego voy a hacer el seguimiento de las acciones y como penúltimo momento voy a volver a la realidad transformada, que sería entre comillas la segunda realidad. Entonces, ahí me pregunto cómo percibo mi realidad profesional, qué fortalezas y debilidades tengo en las transformaciones, en mi vida personal, cómo este desaprendizaje ha hecho que yo perciba una nueva realidad, ¿no? Y el noveno momento es pues el inicio de un nuevo desaprendizaje. Entonces, ¿qué nuevos aspectos de mi práctica o de mi vida requieren ser deconstruidos, reconstruidos y analizados? Entonces, más que evaluar, lo que nosotros hacemos es hacer el seguimiento del proceso de desaprendizaje. En este caso, entonces, podemos decir que el desaprendizaje no sería algo paralelo, si vale el término, al aprendizaje, porque el aprendizaje, en primer lugar, se puede dar de manera colectiva, ¿no? En un aula tenemos 10, 20, 30 estudiantes y todos van a recibir ese conocimiento, ¿no? Van a aprender. Pero el desaprendizaje se podrá hacer igual de manera colectiva o será más un proceso individual, digamos, de cada persona, de cada estudiante en este caso. Pues puedes aplicar los momentos del desaprendizaje de manera grupal, pero de qué manera cada persona va a desaprender es una situación muy particular, muy personal, porque dependiendo del contenido que tú quieras desaprender y en función a las huellas que ha dejado en cada uno de nosotros ese contenido, pues va a marcar de distinta manera a cada persona. La reconstrucción de ese aprendizaje va a ser más bien individual, ¿no? O sea, lo va a hacer de manera muy personal, muy propia a cada persona. Claro. Entonces, no podría haber, o no habría en todo caso, digamos, indicadores, ya sea de evaluación o indicadores de verificación, algo así, como existen en el aprendizaje. Pues más que indicadores, o sea, no puedes poner una puntuación, si te das cuenta. Puedes cualificar el desaprendizaje. Podrían ser indicadores cuantitativos o cualitativos, ¿verdad? Serían cualitativos porque cuantitativos muy complicado calificar el que desaprendas, ¿no? Si usted fuera, en un caso, digamos, directora o rectora de alguna universidad, hablemos de las universidades, y quisiera implementar esta llamaremos gestión del desaprendizaje, algo así en su institución, ¿cuáles serían los pasos que usted seguiría ahí, ¿no? Para que tanto los docentes, estudiantes y en realidad toda la comunidad educativa que estaría a su cargo, pues implemente esta gestión, llamaremos así, del desaprendizaje, ¿no? ¿Será fácil hacer esto en las universidades? ¿Qué dice usted, doctora? Pues yo creo que fácil no es, ¿ya? En realidad, si yo fuera autoridad y quisiera implementar el desaprendizaje, lo primero que tengo que hacer es capacitar a mis docentes sobre este método, ¿no? De aprender a desaprender, porque a nivel universitario nuestro medio está muy mal visto, ¿no? No está concebido como una estrategia de aprendizaje en las universidades, y lo primero que tenemos que hacer es capacitar a los docentes, porque el proceso de desaprendizaje, como les he explicado, es acostumbrarse a hacer 9 momentos. Y medio complicado que que entres a desaprender algo que no sabes. O sea, también es un principio del desaprendizaje. Si lo que tú quieres desaprender no es de tu dominio, entonces no estás desaprendiendo nada. En realidad no estás aprendiendo, ¿no?
Entonces, lo primero es ver en qué momento, digamos, del semestre el docente tendría que implementar el método del desaprendizaje, porque tenemos que cerciorarnos que el estudiante sabe lo que queremos desaprender, ¿no? Lo analice, lo desestructure. Pero si no sabe, pues es imposible. Por lo tanto, primero capacitaría a los docentes, identificaríamos de manera conjunta en qué momento aplicarían el desaprendizaje a lo largo del semestre, pero sobre todo yo creo que se aplicaría el desaprendizaje como método o estrategia didáctica en los últimos semestres, haciendo la aclaración de la técnica, ¿no? Porque el docente no puede aparecer de un día a otro en la clase y decir, bueno, todo lo que hemos explicado no sirve, ¿no? O sea, sí. Hay maneras de introducir el desaprendizaje y explicar por qué tenemos que desaprender para luego reaprender, ¿no? Y reconstruir y crear nuevo conocimiento. Entonces, creo yo que es mejor capacitar primero a los docentes, indicarles el momento justo para introducir el desaprendizaje, explicar a los estudiantes que esta es una técnica, un método y por qué lo estamos aplicando. Bien, doctora, finalmente hay muchos que opinan que hay que desaprender lo obsoleto. Eso sería el primer parámetro, si quieren, hay que desaprender lo obsoleto, ¿no? Lo que ya no sirve, algo así, ¿no? En todas las asignaturas, podemos llamarlo así. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Y existirán tal vez otros, llamaremos, no sé, parámetros o así, en que aparte de la obsolescencia también podrían servirnos como referencia para desaprender? ¿Qué dice la doctora? En épocas de crisis, como las que estamos pasando ahora, el concepto de desaprender significa reconocer que todo lo que se ha hecho no ha dado el resultado esperado. O sea que realmente no sabemos si eso es obsoleto o no, porque no ha dado resultados. Y ese es el momento de dejar todas las creencias establecidas y los conocimientos pasados de moda para promover diferencias y cambios, ¿no? Entonces, tal vez no es lo obsoleto, sino, por ejemplo, aprender a desaprender es dejar de hacer algo o hacer lo mismo y de la misma manera para aprender nuevamente otras maneras u otras estrategias, ¿no? Es decir, es encontrar o descubrir que sí existen otros caminos. Entonces, no sabemos si realmente hay el concepto de obsolescencia en el conocimiento. Solo que sí existe el concepto diríamos, y dos, de que todo conocimiento pues se puede obtener o se puede aplicar de más de una manera. Entonces pienso yo que el desaprendizaje, como hemos hablado antes, es una estrategia que parte de aprender y reaprender, pero es eso, ¿no? Es una estrategia. Entonces no se habla de obsolescencia del conocimiento, ¿no? O sea, no hay conocimiento obsoleto, ¿no? Lo que hay es la adaptabilidad, el uso de ese conocimiento en la vida cotidiana de todas las personas, y obviamente no todos usamos lo mismo todos los días. ¿Algo más que quisiera añadir sobre el desaprendizaje? Ya concluyendo esta entrevista. Pues es importante no mitificar el desaprendizaje, no verlo como algo malo, es que hay que ver como que es una estrategia para deshacerse de las viejas creencias, de luchar contra la resistencia en el aprendizaje, y además es desarrollar una tendencia de actualizarse, ¿no? Mediante un proceso que permite ensamblar patrones de significado. Entonces eso es lo más importante del proceso de desaprender y volver a aprender. Bueno, doctora Lizeth Gallegos, muchas gracias por aceptar la entrevista y haber participado aclarándonos varios puntos sobre lo que es el desaprendizaje, con la experiencia que usted tiene. Le quedo cordialmente agradecido y estamos en el futuro con otras entrevistas sobre este interesante tema. Muchas gracias.